¿cierto? La regulación me la da los sistemas nerviosos, en el caso digestivo, el sistema nervioso autónomo, me lo daba el sistema nervioso etérico, ¿cierto? Incluso es el mismo sistema nervioso central, ¿no? Los tres puntos. En el caso circulatorio, en el caso cardiovascular, de la misma manera, sistema del corazón, vasos sanguíneos y todo lo que asegure una hematólisis adecuada para poder trasladar eso, ¿cierto? Y necesitamos también de alguien que haga que el corazón se contraiga. Y para eso teníamos los nodos, el sinusal, el auriculoventricular, ¿no? Los haces, Torel, Weichenbach, las fibras internodales, Torel, Weichenbach, Bachmann, ¿cierto? Las de Is y la fibra de Purkinje, ¿de acuerdo? Y también necesitamos un sistema regulador, simpático y parasimpático, ¿de acuerdo? Con regulación de diferentes funciones. No solamente de la función cardíaca, sino también de la circulación misma y también de la presión arterial, un componente directo. Entonces aquí también necesitamos en la función respiratoria algo similar. Necesitamos un tubo con un filtro de aire, ¿cierto? Pero también necesitamos de un lugar donde ese aire se procese, ¿cierto? Entonces hay dos condiciones que nos van a ayudar muchísimo o van a ser indispensables para tener la función respiratoria adecuada. Primero, que podamos tener una captación adecuada de oxígeno, ¿cierto? Porque sin oxígeno no pasa nada, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, que haya un lugar adecuado para hacer hematosis, ¿cierto? Es decir, un sitio de circulación. Cuando hablo de oxígeno, hablo de dos formas distintas. El que lo va a captar y el que lo va a conducir, ¿cierto? Porque tenemos órganos que captan aire, ¿de acuerdo? Y este que va a salir en la boca, la nariz. Pero tenemos también otros órganos que conducen ese aire que hemos captado, ¿no? La faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, ¿de acuerdo? Y necesitamos también de la última parte, como les digo, para que se produzca la hematosis, el intercambio gaseoso, ¿no? Lo que llevamos, lo que dejamos, lo tenemos que procesar. Ese procesamiento se hace en el alveolo, ¿cierto? Entonces hay que tener todo un componente anatómico funcionando normalmente. Y eso lo vamos a ver finalmente en la primera vía respiratoria. Primero, como ustedes ven, tenemos que las vías respiratorias están empezando desde la entradita a la nariz, que se llaman nares o narinas. Esos son los orificios, aquí, los nares o narinas, ¿cierto? El término de mi fosa nasal, que sería todo esto, va a llevarnos esta fosa nasal hasta la faringe y la terminación de esta fosa nasal. Si el inicio se llama nares o narinas, la terminación se llama coana, ¿de acuerdo? Son las coanas, ¿de acuerdo? Esa es la parte de la vía respiratoria. Pero no solamente con la nariz, gracias a Dios, no solamente con la nariz podemos captar aire. También, de una forma forzada, de una forma no normal, irregular también, captamos aire a través de la boca, o no podemos captar aire a través de la boca. ¿Cuántas veces nos hemos resfriado? ¿Cierto, Max? Nos llenamos de secreción nasal y no podemos respirar normalmente. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Respiramos por la boca, captamos aire por la boca, ¿no? Como les repito, no es una condición normal, pero para la supervivencia, ¿no? Entonces el aparato respiratorio puede dividirse en tres regiones interconectadas. La captación del aire arriba, ¿cierto? Las vías respiratorias altas. Luego vienen las vías de conducción, ¿de acuerdo? Como la faringe, sobre todo la tráquea, ¿no? La tráquea, los bronquios, los bronquiolos y todo lo demás. Y llegamos a las vías terminales o alveolares, que también en algunos libros les vamos a colocar la vía respiratoria propiamente dicho. O sea, con la zona respiratoria propiamente dicho. ¿De acuerdo? Entonces las vías respiratorias altas, que tenemos ahí, esas imágenes, ¿no? Las vías respiratorias altas comprenden el sistema de entrada, que son la nariz, la cavidad nasal obviamente, y la boca, que van a desembocar en la faringe, ¿no? Si ustedes ven ahí, comunicación a través de las coanas, rino, faringe, o a través del istmo, es una vestibula que
para el istmo, es la zona orofaringea, e incluso se habla de que la faringe, hasta como los oídos, tiene contacto, tiene conexión a través de la famosa trompa de Eustaquio, ¿cierto? A través de la trompa de Eustaquio, ¿de acuerdo? La faringe la laringe, va desde la zona inferior de la faringe para integrar las vías respiratorias altas con las que siguen, que ya serían las de conducción, ¿cierto? Captamos aire, lo llevamos, lo dejamos aquí. Y luego vienen las de conducción que van a llevar el aire captado hasta los pulmones, ¿cierto? Hasta los alveolos. Recuerden que el aire que yo capto no es oxígeno puro. Hay dióxido de carbono, hay hidrógeno, hay líquido, ¿no? Hay gérmenes, hay sustancias tóxicas que en principio no entendemos, ¿cierto? Si yo voy por un sitio donde hay un montón de carros viejos, como los escapes botando humo, bueno, voy a estar con un montón de monóxido de carbono por ahí, que también lo voy a inhalar, o mi nariz segrega el aire que yo voy a meter al cuerpo. No es así, ¿verdad? No es así. Entonces, eso es lo que debemos aprender con respecto a las vías respiratorias altas. La nariz es el punto primario por el cual entra el aire inspirado, ¿de acuerdo? Es decir, lo que inhalamos. El epitelio de la mucosa tiene una particularidad. Esa particularidad es que reviste las vías nasofaringeas y está expuesta a una concentración bastante grande de alérgenos inhalados, sustancias tóxicas y otras partículas que de repente nos puedan hacer daño, dependiendo de nuestros niveles de inmunidad que tengamos, ¿de acuerdo? Los más inmunodeprimidos podrían tranquilamente enfermarse mucho más frecuentemente, ¿no? Hay algunas personas más fuertes que no pasan, ¿no? Yo puedo tener en el hospital, usted cuando sea médico van a ver pacientes con neumonía, con bronquitis, que van a destornar por todos lados, ¿no? Y eso no significa que ustedes, bueno, obviamente deben protegerse, tienen que ver todo eso, pero no significa que ustedes se van a enfermar constantemente con neumonías, con bronquitis, a menos que tengan algún tipo de inmunosupresión, a menos que tengan algún tipo de aumento de alergias, ¿cierto? Ahí, bueno, tenemos que ver la situación de las ustedes. Las vías respiratorias altas tienen dos funciones. La primera función es que van a filtrar esta sustancia grande que están entrando, ¿no? Que nos pueden hacer daño, las van a filtrar para impedir que lleguen a las vías conductoras, desde la tráquea para abajo, y obviamente a los alveolos. Van a impedir que eso suceda. Pero la segunda función importante de estas vías respiratorias altas es que van a calentar y sobre todo a humidificar el aire conforme se va internando en el organismo, ¿no? Darle un componente húmedo a ese aire es importante. Entonces, amigo, en algún momento cuando van a los hospitales, ¿cierto? Y veo un paciente con oxígeno, ¿qué le llama la atención del valor de oxígeno? ¿Ah? El largo del valor de oxígeno. ¿Qué le llama la atención del valor de oxígeno? ¿Alguna vez ustedes han visto colocar oxígeno directo? Si no, ¿qué hay? ¿Acaso no han visto al lado del balón de oxígeno un vaso que está burbujeando lleno de agua? Y tiene una bolita. Está quedando en frío. ¿Cierto? No tengo aquí la otra aula de... Ahí está. Ahí está, ese vasito se llena de agua. Y el aire que sale, el oxígeno que sale de este balón, entra primero en esa agua y de ahí sale oxígeno húmedo. ¿Qué pasa si no entra húmedo el oxígeno? Puede ocasionar lesiones, ¿cierto? Puede ocasionar erosiones, ¿de acuerdo? Puede ocasionar procesos inflamatorios dentro de nuestra vía respiratoria. Puede llegar a ocasionar incluso neumonitis, que es proceso inflamatorio también de la vía respiratoria baja, ¿de acuerdo? No solo una faringitis, no solo una laringitis, sino también una neumonitis por ese tipo de situación, ¿no? Las partículas que son mayores de 30 a 50 micrómetros de diámetro no son inspiradas por la nariz, en tanto que las que tienen 5 o 10 micrómetros pasan por la nasofaringe y llegan hasta la zona conductora, ¿no?
eso en la clase que se me cortó la vez pasada, ya les había explicado algo, ¿verdad? Entonces, tenemos la segunda parte de nuestra vía conductoras, ¿no? Comienza en la tráquea, aquí arriba, más o menos a nivel ¿de qué T? ¿De dónde? La carina es hasta las P5. 3, 4, 5, 4. Más o menos de T2, ¿cierto? Más o menos de T2 a T4. La carina es 24, es la carina. Y la bifurcación es T5, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta, más o menos T2 y T4, ¿de acuerdo? La carina es T4, ¿ok? Entonces, comienzan en la tráquea y se ramifican de forma dicotómica para la superficie de los pulmones, ¿ya? ¿Cómo se van a ramificar? Tráquea, bronquios principales, ¿cierto? En derecho y en izquierdo. ¿Cierto? Tenemos los pulmones. Cada bronquio derecho o izquierdo va a tener sus ramificaciones, ¿cierto? La del lado derecho, el bronquio del lado derecho va a tener 3 ramas de acuerdo al número de lóbulos que tiene ese pulmón, ¿cierto? Ya son las secundarias, ¿cierto? Los bronquios secundarios. En todo caso, el bronquio para el lóbulo superior, para el lóbulo medio, para el lóbulo inferior, en el caso derecho, y en el lado izquierdo solamente para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. Nada más, ¿cierto? Pero cada lóbulo superior, medio e inferior en el caso derecho tiene otras divisiones segmentadas, ¿cierto? Ya son los segmentos, estos son los bronquios segmentarios. Para el lóbulo superior derecho tenemos 3 segmentos. Para el lóbulo medio derecho tenemos 2 segmentos y para el lóbulo inferior derecho tenemos 5 segmentos, en total 10 segmentos en el pulmón derecho. Y en el pulmón izquierdo más o menos tenemos una proporción de 9 a 10, incluso hay algunos que dicen de 7 a 9, ¿ya? Y hablamos de que arriba tenemos 5 segmentos y abajo, o sea, en el pulmón superior, y en el pulmón inferior tenemos, en el segmento inferior tenemos más o menos, en el lóbulo inferior más o menos tenemos 4 segmentos, ¿de acuerdo? 5, 4, 5, 5, así es como lo manejan algunas biografías, ¿ok? Entonces, miren, ve, ya tenemos la división anatómica, que ya la viste Max, ¿cierto? En anatomía, esa división, ya te la debes saber de memoria, ¿no? Ahora, tenemos desde las vías conductoras hasta las vías respiratorias finales, tenemos 23 segmentos, 23 pisos, 23 niveles, por decírselo de alguna manera, 23 divisiones. Las primeras 16 divisiones son solamente vía conductora. Las primeras 16 divisiones. Estas de aquí, ¿ven? De aquí hasta abajo son 16 divisiones. Y son vía conductora, nada más, hasta antes del saco alveolar. ¿De acuerdo? Porque después del saco alveolar para adelante, ya estamos hablando de zona respiratoria. ¿De acuerdo? Ya estamos hablando de zona respiratoria. Es decir, 16 divisiones que me van a transportar el aire que mi nariz captó hasta llevarla a la zona en donde se va a procesar. ¿Por qué el saco alveolar? Bueno, el saco alveolar, pues obviamente, ¿cierto? Tiene alveolos, cantidad. ¿En dónde se va a desarrollar? La hematosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cómo va a pasar esa hematosis? Por las arterias pulmonares van a venir los capilares, ¿cierto? Llenos de CO2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y una vez que se produce la hematosis, por las venas pulmonares van a llevar la sangre con oxígeno hasta el corazón. ¿Cierto? Recuerden, y no me he equivocado por si acaso, lo he dicho, claro,
Las arterias pulmonares llevan la sangre con CO2 y las venas pulmonares retornan sangre con oxígeno. ¿De acuerdo? No me he equivocado, porque así es. La arteria pulmonar es la única arteria de todo mi cuerpo que tiene sangre desoxigenada. Y la vena pulmonar es la única vena de todo mi cuerpo que tiene sangre con oxígeno. ¿De acuerdo? Son parte de la circulación mayor. ¿De acuerdo? Perdón, menor, estoy hablando. ¿No? Entonces, las ramas que componen las vías conductoras son los bronquios, los bronquiolos terminales. La zona de conducción también tiene diversos tipos de células especializadas que no solamente realizan labores de conducción, sino también de humidificación, sino también de defensa, sino también de protección contra el alergeno, ¿de acuerdo? Sino también de procesamiento contra algunos antígenos que llegan a nuestro cuerpo para poder hacernos daño, ¿de acuerdo? Estas son las zonas conductoras. Las vías conductoras tienen este tipo de tapiz, este tipo de tejido, y es diferente de acuerdo a la función que van a desarrollar. Si ustedes ven la primera, es de una tráquea o de un bronquio. ¿Cómo es? Es un plano estratificado o pseudoestratificado, ¿cierto? Con algunas células caliciformes, como secretoras, algunas de ellas, pero miren la particularidad de los cilios arriba, ¿cierto? Cilios que son los que van a mover las partículas que van a entrar y que no son bienvenidas en nuestro cuerpo para poder extraerlas, ¿de acuerdo? Para poder extraerlas. Cilios también tenemos en nuestra cavidad nasal, por ejemplo, ¿cierto? La excitación de los cilios de la cavidad nasal a mí me va a producir el estornudo, ¿cierto? Pero la estimulación de los cilios en esta zona, ¿qué me va a producir? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes accidentalmente están bebiendo un vasito de agua y de casualidad se les fue esa agua a la parte respiratoria? ¿A cuánto nos ha pasado? Varias veces, ¿cierto? ¿Qué haces? ¿Estornudas o toses? Toses, ¿verdad? Toses, porque es tu mecanismo de defensa contra esa sustancia que no tiene nada que hacer en la vía respiratoria. Cuidado, no tiene nada que hacer en la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La tráquea y los broncos tienen una gran cantidad de capas de músculo liso. Eso quiere decir que también tienen labores o funciones de contracción, ¿cierto? También tienen funciones de dilatación, contracción y dilatación, para poder ver lo de la producción del oxígeno, ¿no? Que va disminuyendo progresivamente, por ejemplo, los bronquios. En los bronquios se dice que más o menos en el tercio o en el cuarto terminal de los bronquios hacia abajo, muy cercano ya a la zona respiratoria, la zona alveolar, ya no hay cilios. ¿Ven? Ya no hay cilios. El componente es estratificado. Ni siquiera es pseudoestratificado, como lo dice acá, sino ya es más estratificado y sin cilios, porque ya tiene una especialización diferente, ¿no? Hasta que llegamos al alveolo, en donde ya no tenemos más que otro tipo de células diferentes, ¿no? El epitelio de la mucosa está la membrana basal, por debajo de ella está la lámina propia, se le conoce como la mucosa de la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Que vayan cambiando. Debajo está el músculo liso, que es toda esta zona y que va a ser mucho más grande en la tráquea que en los bronquios, y obviamente más grande que en los bronquiolos. ¿De acuerdo? El epitelio es pseudoestratificado, con tipos de células como las ciliadas o las secretoras, caliciformes y acinoglandulares, que van a aportar componentes básicos para la inmunidad innata y las vías respiratorias, ¿no? Y células basales que van a actuar como células progenitoras contra las lesiones, contra las formas que no puedan desarrollar soluciones de continuidad dentro del epitelio de nuestra vía respiratoria. Conforme las vías conductoras estas van cambiando la estructura, porque van avanzando de arriba hacia abajo y llegan a los bronquiolos terminales hasta este nivel, también se va modificando la estructura histológica de la red de construcción. ¿De acuerdo? Ustedes ven, miren aquí, el más grandote, el epitelio histológico, y acá va a ir disminuyendo, o sea, es más pequeño, se le hace una sola lámina de la vía interalveolar, ¿no? En el epitelio, los bronquiolos terminales no se detectan glándulas secretoras, aquí en la parte final,
el músculo liso tiene una participación y actividad más notable, ¿no? Y en gran medida no se va a identificar ya cartílago en el tejido subyacente. Una fracción importante del epitelio de las últimas zonas conductoras, sin el bronquiolo terminal, en un tercio final o en un cuarto final, como les dije, ya no hay, ya son epitelio cúbico y ya no tienen cilios, ¿no? Como les dije hace un rato, ¿no? Y el epitelio de la vía respiratoria, desde la nariz hasta el comienzo de los bronquiolos, es de tipo ciliado. El mecanismo ciliar mueve partículas y las elimina con una velocidad de los pulmones, como la velocidad mínima de 16 milímetros por segundo. Todo esto son datos que hay en el Guyton, ¿ah? Todo esto está subido del Guyton. La vía respiratoria, ¿qué? ¿Va a combinar Pero preguntas si con somos histología? secretitos, ¿Ah? ¿Va a combinar preguntas de histología? Es para que ustedes conozcan los componentes diversos. No, va a tomar por ¿Se supuesto. acuerdan cuando yo les hablaba en gastrointestinal también, no? Que habían diferentes tipos de células, desde la boca hasta el ano. Pero ahí sí Para estamos escuchar. acá. Les hablé de las células glandulares, les hablé de las células de liver, por ejemplo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que les hablé? ¿Cierto? Y por ahí les puse una preguntita. Recuerdo, para el examen también va a tomar histofisiología. No tanto histología, en realidad no se asusten tanto, pero sí, por ejemplo, te podría decir, te podría poner como una alternativa que en el epitelio de las zonas respiratorias también tenemos cilios, por ejemplo, ¿no? Ya, si no respondes eso, no me estás escuchando eso. No. Y tenemos las vías respiratorias a nivel alveolar, que ya serían las que están acá, ¿cierto? Que es allá, como les dije hace un rato, entre la tráquea y los alveolos, las vías se dividen 23 veces, ¿cierto? Ya les había dicho que las conductoras solamente eran 16, ¿cierto? 16 divisiones. Las otras 7 son respiratorias, ¿de acuerdo? O sea, de aquí a acá 23, 17 en este lado, perdón, 16 en este lado y 7 en este otro lado. Las últimas 7 generaciones, estas de acá, forman las zonas transicional y respiratoria, en donde se produce el intercambio gaseoso y está compuesto de bronquiolos transicionales y respiratorios, sacos alveolares y los alveolos. Recuerden, las vías respiratorias de conducción se transforman en un espacio muerto para nosotros. ¿Qué significa? En cada bocanada, en cada inspiración, cada expiración que yo tengo, más o menos voy a llevarme adentro del cuerpo un promedio de 500 mililitros de aire, no de oxígeno, de aire, 500 mililitros de aire, ¿de acuerdo? Pero de esos 500 mililitros de aire, los que realizan realmente hematosis, aquí en los alveolos, son un promedio de 350 mililitros, no más, ¿de acuerdo? Ese aire es el que va a producir hematosis. Y los otros 150 mililitros, ¿dónde están? Distribuidos aquí en los bronquios, en la tráquea, en el resto de vías conductoras, en donde no existe hematosis. Entonces ahí estamos. Es zona muerta, ¿cierto? Son más o menos 150 centímetros cúbicos lo que tenemos. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal que tenemos? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal que tenemos? 110. ¿104? No, perdón, la frecuencia respiratoria. 120. ¿La frecuencia respiratoria cuánto es normalmente? 120. 120. La frecuencia respiratoria es 120. No, 20. 20. 40. No, 20. ¿No eres 16? Ah, no, ese no. De 12 a 15, más o menos. ¿De acuerdo? 16 ya. ¿Te acuerdas cuando hablaba de 60-80? Normalmente, después de 100 taquicardia, pero entre el 80 y el 100 es un borderline. Igual pasa acá. De 12 a 15 a 16 es normal. Entre 16 a 20 ya estamos hablando del borderline. Después de 20 ya es mi taquicardia. ¿Cierto? No es mi taquicardia, más de 100 si no me taquicardia. Doctor, dígame.
Sí, doctor, no digo lo contrario. La frecuencia cardíaca también la consideran hasta 99. Y después de 100 ya es taquicardia, ¿cierto? Pero si yo te encuentro una frecuencia cardíaca de 90, señor, algo hay aquí, glucosa, lípidos, por ahí de repente eso es lo que está ¿entiendes? No es que estés enfermo, pero ya por lo menos te da un estado de alerta. Igual pasa con la respiración, ¿no? Puedes tener 17, 18, 19, 20, está bien, es normal. Pero ya, para que tengas 20, algo debe estar pasando ahí, ¿no? Algo debe estar pasando ahí, ¿no? ¿Por qué tan rápido? O sea, una respiración más y ya te vas a aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo tengo 12 más o menos, ahora vamos a calcularlo con 12, la frecuencia cardíaca, 12 por 500 mililitros, ¿cuánto es? Respiratoria, perdón, respiratoria. 12 por 500 mililitros, ¿cuánto es 12 por 500? ¿Ah? 6.000. Son 6.000, ¿cierto? Son 6.000 mililitros de aire, o sea, 6 litros de aire, los que yo me llevo a la boca en cada minuto. Pero doctor, son 6 litros de aire. Perdón, bastante. Y ojo, estoy hablando del reposo. ¿Sí? Porque si me le das una respiración más y ya no son 12, si no son 13, ¿cuánto sería? Ya serían 6.500. Y es 14, sería 7.000, ¿cierto? ¿Cuánto es 14 por 500? Son 7.000, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de 7 litros, ¿cierto? Entonces, estamos hablando ya de un poco más de volumen de oxígeno. Que sí, está bien. ¿Cómo? Los que practican apnea. Que practican apnea. El apnea es cero respiración. El El deporte que se llama apnea, no sabía. Por lo que son nadadores que tienen que aguantar la respiración. No, pero eso de los nadadores tiene otra cosa que ver. Hay otra cosa que ver. Es como los que hacen atletismo, que tienen un corazón un poquito más grande y todo eso, que es normal para ellos. En el caso de los nadadores también tienen pulmones un poquito más con capacidades pulmonares mayores o más sostenidas. ¿De acuerdo? La apnea, pero si es apnea, hijo, es no respira. No, pero, o sea, pero las personas que practican apnea. Mira, ¿qué pasaría? No, podría ser, yo la verdad que no, puede ser, hijo, como digo, desconozco de esa... No como los que bucean sin tacos. No, aguanta, pero cuando tú buceas aquí, tú tienes una resistencia específica. ¿Qué buceas ahí? Sí. Ya, pero estás buceando. Debajo del agua no hay oxígeno, ¿qué haces? Pues sin equipo, dice Jorge. ¿Qué estás usando? Aparte de que le metiste una buena bocanada, ¿cierto? Respiratoria, la aumentaste, ¿cierto? Para nadar profundo. Una vez que se te acabe ese oxígeno, ¿de dónde lo sacas? Del espacio muerto. Recuerda que hay parte de aire que no se está usando en la hematosis. ¿Cierto? O sea, de los 500, ya les he dicho, no son los 500 los que van a producir hematosis, ¿cierto? Son solamente 350, nada más. Quedan Entonces, 150 en la zona entonces de tenemos producción. algo más o menos. Como por ejemplo, si yo en este momento le tapo la boca y la nariz a Jorge, no lo mato. De inmediato no se va a morir. Es más, él va a estar tranquilo al momento, ¿no? A ver, toca. Pero va a llegar un momento en que está... Ya usaste todo lo que tenías aquí reservado. ¿Qué lo vamos a ver de aquí? Y en el caso de los pacientes con COVID, o sea, Vale, pero eso ya son patologías, doctor, que justamente son similares a este evento que estamos haciendo en broma, pues son similares. ¿Te imaginas a un paciente que no es porque nadie le tapa la boca, sino porque el pulmón no hace una adecuada ampliación? O sea, no hay una distensibilidad adecuada porque el tejido ya no es tan elástico ni tan colagénico para hacerlo, sino por ejemplo es más fibroso y estamos ante una enfermedad pulmonar de tipo restrictivo o ahí estamos por ejemplo alterando este proceso hematóxico o ¿cómo? El COVID, nuestro doctor de laboratorio nos dijo que era porque una mucosa, que ya lo que era el alveolo,
Sí, doctor, es esto, es restrictivo. Lo que pasa es que no solamente tú debes asegurarte de que el aire llegue al alveolo, también debes asegurarte que esto esté limpio para que cuando llegue el capilar pueda hacer por difusión el intercambio de gases. ¿Qué pasaría si yo esta parte del alveolo la tengo llena de flema? ¿Cómo pasa el aire? ¿Pasará a través del agua? No, pasa libre a través de la membrana, ¿cierto? ¿Qué necesita el aire para pasar de un lado al otro? No, es por difusión. Solo por difusión, no necesita nada. No necesita nada para pasar el aire de un lado de la membrana a la otra. No necesita tener un canal, alguien que lo traslade de un lado al otro, una proteína de traslado, no necesita un transportativo, no necesita una bomba, no. Pasa nada más por difusión. Se va donde hay menor gradiente, ahí se va siempre. Donde hay menos, ahí se va a meter. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar en el... Eso ya lo vamos a ver en intercambio gaseoso. ¿Ya? Pues sigamos aquí. Las divisiones múltiples mencionadas incrementan el área transversal total de 2.5 centímetros cúbicos de área transversa en la tráquea a 11.800 centímetros cúbicos en los alveolos. Como consecuencia, la velocidad de flujo en las vías de menor calibre disminuye a cifras muy bajas, ¿no? La transición desde la región conductora hasta la respiratoria también incluye modificaciones en la distribución de la estructura celular. Por eso son como arbolitos, ¿cierto? Tienen más cantidad de ramificaciones para poder llevar por todas esas ramitas. Miren, ¿se acuerdan de ese dibujo? Ven. Todas son vías respiratorias. Aquí no hay ningún tejido. Alguien se ha tomado la molestia de seguramente introducir alguna sustancia que solidifique las vías de conducción y salió eso. Miren ese arbolito. ¿Sí? Y todo eso se llena de aire. ¿De acuerdo? Todo eso se llena de aire. Y en todo lugar, desde aquí hasta acá, en ambos pulmones, hay alveolos. ¿Cierto? En las zonas terminales hay alveolos, que es sacos alveolares. Entonces, aquí tenemos ya un alveolo. ¿Cuántos alveolos tenemos? Aproximadamente 300 millones de alveolos, ¿cierto? Y la superficie de todos esos 300 millones de alveolos, si los colocamos uno al costado del otro, es de más o menos 70 metros cuadrados. Ahorita venden un departamento de 80 metros cuadrados. Los departamentos, los terrenos de un departamento en un edificio son de 80 metros cuadrados. O sea, 10 metros cuadrados más que toda la superficie de estos pulmones. Imaginemos que esto sea 70 metros cuadrados. Todo eso tenemos adentro de nuestros pulmones para respirar. Todo es capacidad de, todo eso es capacidad de hematosis. Todo es esencia de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, que se dañe un alveolo, no hay problema. Que se dañe el 10% de alveolo, no hay problema. Que se dañe un segmento, no hay problema. Que se dañe un lóbulo, no hay problema. ¿Cierto? Obviamente vas a tener algo de restricción cuando haces deporte y todo eso, ¿cierto? Pero el problema es cuando tienes daños en ambos pulmones y en una extensión muy grande. No tienes capacidad para hacer hematosis. El caso del COVID, el problema del COVID, doctor, era el siguiente. Yo te podía asegurar esto. Eso te lo aseguraba yo. Pues te ponía máscara, te ponía cánula, te ponía máscara, te ponía Venturi, te ponía casco de oxígeno, te intubaba, listo. Sobre todo te mandaba ventilación mecánica, pero lo único que yo hacía ahí era darte oxígeno. Esto yo no te lo aseguro. Eso yo no te lo aseguro. Eso depende de tu organismo. Yo puedo ayudarte a que no tengas secreciones. ¿Cierto? Yo puedo ayudarte a destruir las bacterias que están dañando eso. A eso te puedo ayudar.
Pero de ahí a la capacidad que tus alveolos tengan para producir difusión en la membrana alveolo-capilar, ¿cierto? Esa es la razón por la cual algunos pacientes que intubábamos salían muy bien y otros lamentablemente no. ¿Cierto? Es la condición de cada uno. Yo conozco gente que tenía 70-80% de pulmones comprometidos y terminó vivo. Y conozco gente que llegó con 20%, 30% de pulmones comprometidos y se murió. ¿Cómo? Sí, la obesidad es el factor, al final se descubrió, es el factor más importante en cuanto a mortalidad de COVID. No la diabetes, no la presión alta, no. Por los procesos inflamatorios que te producían, ¿no? Luego los de que con el ayudaba porque había pacientes que tenían defectos de colesterol para arriba. Mira, ¿por qué relacionas colesterol con obesidad? Yo te estoy hablando de la obesidad. La obesidad es el factor de riesgo para aumentar la mortalidad. En ese caso, ¿cómo influye? ¿Qué cosa? La obesidad. En este caso, La obesidad es un estado de constante inflamación, doctor. ¿Sí? Tus funciones están completamente alteradas, toditas. ¿Sí? Hasta tu piel se altera. Hasta tu acantosis nigricans aparece aquí en el cuello. ¿No has visto un montón de gordito, con una mancha negra aquí en el cuello? Es una acantosis nigricans, ¿cierto? Esa es una acantosis nigricans, ¿cierto? Que no es adecuado, no es bueno. No es que le esté saliendo algo nuevo, es por causa de la obesidad que tiene. ¿De acuerdo? Yo no he dicho que el colesterol no es malo. ¿Cierto? Al comienzo yo siempre les he dicho, si la membrana de las células tiene una bicapa lipídica y el colesterol es el que más agua hay, entonces ¿cómo va a ser malo? ¿Y cómo era la posibilidad de que los pacientes con colesterol elevado sobrevivían? ¿Por qué? Porque podían de alguna manera responder revitalizando sus membranas. Eso también son células. ¿O no hay células aquí? ¿No? ¿Acaso el alveolo no tiene neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2? Los neumocitos tipo 1 son los componentes de estructura. no, pero cambia, ¿te acuerdas? Claro que sí, por supuesto, como por ejemplo las catecolaminas, la noradrenalina. Cuando veamos de aquí reproductor, vamos a ver que las hormonas masculinas, sobre todo las femeninas, necesitan colesterol para poder generarse, ¿sí? Para poder generar el estradiol, el progestágeno, necesitan el colesterol. Es el precursor, ¿no? Y nosotros también hacemos de eso. O sea, mujer flaca, cara, desnutrida, no hablo de flaquita por contextura, porque hay mujeres delgadas con textura que están muy nutridas, sino hablo de mujeres desnutridas, básicamente no menstruan, porque no tienen una adecuada producción hormonal. Pero claro que sí, por supuesto. Entonces tenemos las células tipo 1 y tipo 2 aquí, ¿no? Los alveolos están revestidos de tipo de células epiteliales. Las células tipo 1, que son células planas, con extensiones citoplasmáticas, que son estas que ustedes ven aquí, ¿no? Y que cubren 95% de toda la superficie epitelial del alveolo. ¿Pero de qué me sirve? Revestimiento alveolar, estructura alveolar, ¿de acuerdo? Sin embargo, el otro 5% de células, son los neumocitos tipo 2 o células tipo 2 alveolares, que son los encargados de producir el famoso surfactante pulmonar, ¿de acuerdo? El surfactante pulmonar. Recuerden que alrededor del alveolo, tenemos una capita de agua, de líquido, ¿cierto? Y esta capita de agua, como cualquier líquido, va a producir una presión interna. De tal forma que si no controlamos esa tensión superficial, ese alveolo no va a terminar así, sino va a terminar colapsado, ¿cierto? Por eso necesitamos el líquido surfactante.
Por eso necesitamos este líquido surfactante, porque lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial ocasionado por esta capita alrededor del alveolo, de tal forma que hace que ese alveolito permanezca con esta forma y con esa presión específica para poder recibir una cantidad adecuada de aire que nos permita una hematosis normal en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Más o menos 30 a 34 semanas embrionarias se empieza a formar el líquido surfactante en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque si yo tengo una gestante que va a la luz a las 31 o 32 semanas, voy a tener mi deber tener en cuenta que ese niño se puede morir colapsado con la membrana, ¿cierto? Por el síndrome de la membrana Yarlina, ¿cierto? Así se llama la enfermedad, el síndrome o la enfermedad de la membrana Yarlina, porque no tienen un líquido surfactante, y ahí es donde los médicos y todos los demás decimos, a madurar los pulmones del niño, ¿cierto? Hay que madurarlos a la fuerza con dosis de corticoide, ¿cierto? El corticoide no actúa directamente en la célula neumocítica, ¿de acuerdo? No actúa en el neumocito tipo 2. Donde actúa es en el almacén de líquido surfactante y hace que este más bien salga antes de que cumpla el periodo de tiempo normal de la gestación, para que cuando ese niñito nazca, va a nacer prematuro, ya sabemos que va a nacer prematuro, entonces no tenga problemas cuando empiece a tener su ¿No es malo por haberlo adelantado? No, es que doctor, no lo vas a adelantar, pero lamentablemente hay mujeres que tienen un trabajo de parto antes de tiempo, los prematuros, y los vas a ver cuando vas internado. Por ejemplo, hay alguna condición natural, los mellizos, los trillizos, los embarazos múltiples, casi nunca llegan a las 40 semanas. Los embarazos 35 semanas, 34, 35 semanas, 36 semanas probablemente, si Dios quiere, ya están saliendo. ¿Cierto? Hablan los múltiples. ¿Qué pasa en vez de salir antes, salen después? Los termino, tampoco permito que pasen mi tiempo. Yo puedo dar la chance de 41 semanas, le puedo dar 41 semanas. No va a haber mayor problema con él acá, pero va a tener algún tipo de afectación, más que todo por la posmadurez de la placenta. La placenta va a tener una función distinta ya en ese momento en un niñito que se pasó de las 42 semanas. Entonces mejor es terminar el embarazo. El niñito va a hacer muy bien, no hay ningún problema. ¿Cómo? Insuficiencias placentarias. ¿Qué hace la placenta? La placenta es el órgano que permite, en otras palabras, nos permite, por ejemplo, yo tengo a la mamá aquí, ¿cierto? La mamá tiene su corazoncito. A la mamá le llega sangre aquí, desoxigenada, ¿cierto? Pasa a los pulmones, viene para acá y la reparte a todo su cuerpo con oxígeno. Esa sangre que reparte a su cuerpo con oxígeno va a atravesar la placenta para llegar al bebito que tiene aquí. Sangre con oxígeno, ¿de acuerdo? Que va a llegar efectivamente a la aurícula derecha del niño, con oxígeno, ¿cierto? Por eso los niños tienen un agujero oval interauricular, ¿cierto? Que es por donde pasa, ¿de acuerdo? Pasa directamente la sangre acá para que vaya al ventrículo y de su aorta distribuya la sangre al resto de su cuerpo, porque llega con oxígeno. No necesita el paso directamente al pulmón completamente. Claro que sí hay paso, por si acaso, si hay sangre que va al pulmón, pero la mayoría va a este lado. ¿De acuerdo? Entonces el problema es cuando el niño nació y este conducto no se cerró. ¿Cierto? Imagínate, tú o cualquiera de nosotros, con persistencia del conducto oval, no se nos cerró el conducto oval. La sangre sin oxígeno, ¿cierto? La sangre en nosotros, que no tenemos una placenta ni nada, la sangre que llega aquí sin oxígeno, nos pasa para acá a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y se va a la aorta, al resto de mi cuerpo. ¿Cómo se ve esa sangre?
Ese niño yo de cipote azul. Es cierra, creo que en los primeros años de vida en caso. No, ese cierre es inmediato, al momento del parto. Y cuando dices que cierra, hay. No, si no se cierra, recuperarlo, cholo. Aguanta. Claro, le damos una chance, pero no, yo prefiero Por eso, y hay una afectación cuando no cierra que dicen, no, va a cerrar solo. Si es que eso tiene que cerrar solo. Por eso yo le doy una chance, sí es cierto. Pero por eso, Pero o sea, particularmente, doctor, yo no me arriesgo. Yo no me Porque arriesgo. hay No, que esperar que lo un vea año, cardio, dicen, no hay que que lo esperar vea un año. cardio, ahí vamos a evaluarlo. Ese niño puede poner azul en algún momento y me va a ser un problema diferente, así que mejor. Dice que hay Ese niño, llevarlo rápido para que. no, yo particularmente es lo que yo hago. Ah, No es que sea la norma, yo no he hecho los protocolos. Porque yo sí conozco personas que le dicen, no, espera un año. Pues perfecto, pero y si en ese año pasa algo, No quiere correr el riesgo. yo siempre prefiero pecar en exceso que en defecto. O sea, prefiero que me sobre y no que me falte. Puede pasar eso. No, esto es otra cosa. O sea, ¿qué puede pasar? Si que se la placenta empieza a no dejar, a no permitir el paso normal de nutrientes, de sangre y todo lo demás a la placenta. ¿Ah? ¿Y qué vamos a hacer el paciente? ¿Qué va a causar? Problemas alternativos de desarrollo más que de crecimiento. Recuerda que estamos hablando ya de 40 o 41 semanas. Ese niño está crecido normalmente, ¿no? Ya debe pesar 5 kilos, ya tiene todos sus componentes hechos. Pero una cosa es crecer y otra cosa es desarrollar, ¿cierto? Yo he visto niños crecidos que nacen normalmente y que terminan con desarrollos cognitivos muy por debajo de lo normal, ¿cierto? Por eso una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Lo que van a presentar con ese tipo de problemas es alteración de desarrollo, en este caso. Puede ser una De todo, generalmente cognitivo, todo lo demás. Entonces, volvamos al respiratorio. Entonces tenemos nuestro líquido tensoactivo, nuestro surfactante pulmonar, que nos va a ayudar a disminuir la tensión superficial y va a impedir que haya un colapso de alveolo, ¿no? Las moléculas tensoactivas se van a desplazar conforme se van produciendo los momentos de inspiración y de expiración. Si hay un movimiento de inspiración, por ejemplo, ¿no? Hay dos moléculas. Si hay una inspiración, lo que va a pasar es esto, ¿no? Y se van separando, ¿cierto? Cuando voy a expirar, ¿cierto? Cuando la separación disminuye, cuando se desplazan estas más cerca de él y se juntan durante la expiración, pero en la expiración la distancia se ensancha, ¿cierto? La distancia de las células, en este caso de las moléculas tensoactivas, se va a separar un poquito en caso de expiración. En la expiración vamos a juntarlo. Los músculos de respiración, pues estamos hablando de mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria es como respiramos. Y hay dos movimientos particulares, como hay un sístole y un diástole en el corazón. Tenemos una inspiración y tenemos una expiración. ¿De acuerdo? Los dos movimientos principales. Dime, ¿estás aquí? Vente para acá. Sí, vente para acá. Sí. Entonces, el principal los movimientos respiratorios son dos, el inspiratorio y el expiratorio. El movimiento de expiración es un movimiento activo. El movimiento de expiración es un movimiento pasivo o de relajación de los músculos. El principal músculo respiratorio es el diafragma. ¿De acuerdo? Ese músculo es el que se va a contraer o es el que se va a activar en la expiración. ¿Y qué hace cuando se activa? Desciende. ¿De acuerdo? Desciende para causar un poco más de amplitud, ¿no? En el tórax, porque se están llenando los pulmones de aire. ¿Cierto? Esa es la expiración. Está contraído el diafragma. El siguiente movimiento de expiración no es otra cosa más que la relajación del diafragma
y la subida nuevamente a su Posición normal. ¿Cierto? A ver, para hacerlo más o menos de una forma muy práctica, ¿no? La repolarización, ¿cierto?, de las células diafragmáticas produce respiración, ¿cierto? Mientras que la despolarización de las células diafragmáticas va a producir la relajación o participa más en la expiración, porque vamos a llegar al reposo. ¿De acuerdo? Más o menos para darle contexto de la fisiología con las células de los músculos musculares. ¿Cierto? Eso es más o menos una explicación. Entonces los pulmones se encuentran en la cavidad torácica, limitadas por la cavidad, por la caja costal, la columna vertebral, bueno, por delante el esternón, por detrás la columna vertebral, por los lados las costillas, ¿no? Con todas las los 12 tipos de articulaciones que tenemos entre la costilla, la caja torácica y todo lo demás que también se combina. El diafragma, el desplazamiento del diafragma genera, como ustedes ven aquí, el 75% de los cambios del volumen intertorácico durante la expiración tranquila. ¿De acuerdo? Este músculo, fijado a toda la abertura inferior de la caja torácica, a ese nivel más o menos, va a describir una curva sobre el hígado y se mueve hacia abajo a semejanza de un pistón cuando se contrae. Cuando se activa, se contrae el diafragma, va a disminuir. Eso es en la inspiración. Tiene 3 segmentos, donde la porción costal, que está al lado de la costilla, la porción pleural, relativa al músculo y el tendón central. Recuerden que el diafragma son 2 masas musculares unidas por un tendón central, ¿no? A través de los cuales vamos a ver los 3 hiatos, ¿cierto? El hiato aórtico, el hiato de la vena cava y el hiato esofágico, ¿cierto? Son 3 los hiatos que pasan a través de el diafragma, ¿no? Los intercostales externos, ¿de acuerdo? Son otra musculatoria que nos va a ayudar de alguna manera en la expiración. No es tan constante esto más bien, y lo que más producen es una horizontalización de las costillas. En una caja torácica normal, las costillas están de esta forma, ¿cierto? Un poco más inclinadas hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Entonces lo que hace el músculo intercostal externo, el externo es el inspirador, es horizontalizar la costilla para ampliar el ensanchamiento del tórax, tanto para los lados como de delante atrás, siendo mayor el anteroposterior, ¿cierto? Es mayor el ensanchamiento anteroposterior que el lateral, pero es lo que se produce, ¿de acuerdo? Bueno, sigue un trayecto ascendente, hacia adelante, costilla a costilla, las costillas actúan como pivote, como si fueran articuladas en pisar en el dorso, de tal forma que cuando los intercostales se contraen, elevan las costillas inferiores, impulso que desplaza el esternón hacia afuera y agranda el diámetro anteroposterior, ¿de acuerdo? Se agranda más el anteroposterior que el lateral, eso es lo que produce el intercostal externo. El diafragma o los músculos intercostales externos solo conservan la ventilación adecuada en el sujeto en reposo, es decir, como ustedes saben, ¿no? Si ustedes están respirando en este ratito, los momentos respiratorios de expiración son 75% de diafragma y el resto intercostales externos, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Y ya ven, ninguno de ustedes ve que el otro mueve su tórax, ¿cierto? Todos respiramos tranquilamente, ninguno. Yo cuando me olvido puedo respirar. Justo, estoy hablando que ninguno. Ya, entonces, ninguno de ustedes ve que el otro, el de al lado, está respirando. No se nota, ¿no? Y estamos así desde que llegamos, pero no estamos viendo que estamos respirando, ¿no? Estamos haciendo una respiración en ¿no? La sección de la médula espinal por arriba del tercer segmento cervical, de 3, es letal, es infructuosa la respiración artificial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos viendo, pero si la sección se hace por debajo del 5.º segmento cervical, se puede emprender tal medida, pero quedan intactos los nervios frénicos que se distribuyen en el diafragma. Estos nervios provienen del 3.º al 5.º segmento cervical. Recuerden que el plexo braquial está formado desde C5 hasta C1,
¿cierto? Y de los segmentos cervicales superiores, C5, C4, desde ahí sale el que me va a dar el nervio esofrénico, muy medial, muy al lado de la columna vertebral, tanto derecha como izquierda, ¿cierto? No arriba. En cambio, ya por arriba, pues definitivamente hacemos la sección de toda la médula espinal, no va a haber, va a haber una muerte. Entra ahí. Entra. El escaleno y el esternocleidomastoideo en el cuello también son músculos inspiratorios, pero ya se notan cuando tenemos una inspiración más forzada, ¿cierto? Por ejemplo, en un paciente con una neumonía, con una fibrosis, con un asma bronquial, ya vemos que va a intentar hacer que ingrese más aire a sus pulmones, definitivamente va a haber una respiración profunda, fatigosa, polipneica más que taquipneica, y eso puede presentarse como una dificultad para él. Recuerden que la taquipnia es el aumento del número de frecuencias respiratorias, ¿cierto? Pero la polipnia es el aumento de la intensidad de la respiración, mientras que la taquipnia puede ser varias veces, la polipnia es más profunda, ¿de acuerdo? El paciente puede llegar taquipneico y polipneico, ¿cierto? Una cuestión mixta, es una diferencia. Generalmente así es como le van a llegar los pacientes en el hospital a ustedes. Los músculos de la respiración, hablando de los respiratorios, en este caso, como les dije, el diafragma se relaja y simplemente sube, ¿no? Movimiento pasivo, ¿no? ¿Quién interviene también aquí? Los intercostales internos, ¿no? Que son expiratorios y poseen esta acción porque van a tirar de la caja costal, es decir, van a hacer que las costillas más bien desciendan, no que se eleven, sino que desciendan, vayan a su lugar de origen. Y en algunas partes también los rectos anteriores abdominales, ¿cierto? También van a intervenir en ese tipo de respiración profunda, en este caso en la secuencia de la expiración, Por eso hablamos en los niños, por ejemplo, de los desbalances tóraco-abdominales cuando vemos un tipo de respiración, ¿no? Y que incluso para los niños pequeñitos está dentro de la escala de Silberman-Andersen, su evaluación, para poder determinar los grados de insuficiencia respiratoria que un niño puede tener, o de estrés respiratorio que el niño puede tener en ese momento. ¿De acuerdo? El desbalance tóraco-abdominal es un parámetro que se ve, ¿no? Entonces, pasar pena, ¿no? Eso es la que... Dios mío, ya va a acabar la clase. Ya va a acabar la clase y recién se da cuenta. Para que el aire penetre en las vías conductoras, debe pasar a través de la glotis, que es la zona que incluye y está entre una y la otra, las cuerdas vocales en el interior de la laringe. Los músculos abductores de la laringe también se contraen tempranamente en la expiración, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar muchísimo a que la glotis se cierre. Es decir, la epiglotis cierra la glotis, ¿no? Cuando yo expiro aire, yo abro la glotis para que el aire pase, ¿cierto? Pero cuando yo estoy comiendo, lo cierro para que la comida se vaya a atrás, con el esófago, ¿no? Es totalmente imposible respirar y comer al mismo tiempo. No es posible. Si intentamos hacerlo, obviamente nos vamos a atorar. Y es lo que nos pasa a veces cuando nos atoramos, es que involuntariamente hacemos ese movimiento, ¿no? Y el líquido, parte de él se va para adelante. ¿No? La pleura son dos serosas que están rodeando el pulmón, que incluyen entre ellas una cantidad de más o menos 10 a 15 centímetros cúbicos de agua o de líquido, con la finalidad de disminuir el rozamiento, con la finalidad de disminuir el hecho de que puedan los pulmones dañarse por la misma labor que están desarrollando, ¿no? Como ustedes ven aquí, el líquido pleural de 15 a 20 mililitros forma una capa entre las membranas mencionadas que impide la fricción entre ellas durante la expiración y la expiración. Es un espacio libre. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar que se refieren a la cavidad pleural o al espacio pleural como un espacio de tipo virtual. ¿De acuerdo?
lo van a encontrar en una anatomía, dicen un espacio virtual. El tejido conjuntivo en la pleura visceral tiene tres tipos de capas que son útiles para apoyar al pulmón. Para apoyar al pulmón, sobre todo en la parte de los tejidos, ¿no? Las fibras elásticas que están junto al mesotelio van a recubrir los tres lóbulos del pulmón derecho y luego el lóbulo del pulmón izquierdo. Hay una capa de fibras finas profundo y también entre las dos capas separadas hay tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, colágeno, va a servir como una estructura, ¿no? Como la estructura prácticamente de la formación del pulmón. Y el elástico le va a servir más bien al pulmón para la distensibilidad, ¿cierto? Para la distensión, para la presión o para la expansión, como globitos de los pulmones, ¿no? El daño de esos tejidos nos puede ocasionar fibrosis, por ejemplo, ¿cierto? La alteración de las fibras elásticas, la alteración de las fibras conjuntivas son las que me van a producir al final el daño de la fibrosis. Ya no voy a tener la capacidad de distensión normal. Y por más que yo le meta al paciente todo el oxígeno que quiera con lo que sea posible, el pulmón no va a poder llenarse de aire. Ya tiene las capacidades muy disminuidas, ¿cierto? Siempre les hago yo un poquito la comparación entre un globo. Ustedes cogen un globo, lo inflan, es un globo elástico, ¿cierto? Que se puede llenar de aire a la voluntad mía en este caso, ¿de acuerdo? Pero si ustedes colocan un pulmón a medio llenar, ¿cierto? A medio llenar, no completamente, y le pegan alrededor, por ejemplo, papel periódico con goma, lo engoman todo y le pegan papel periódico y lo intentan inflar, ya no va a inflar, ¿cierto? Ya alteraron toda la estructura elástica del pulmón. Por más que quieran ponerle más oxígeno, ese globo no va a inflarse más, no se va a inflar, ¿cierto? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, un patrón restrictivo definitivamente, ¿no? La mecánica de la respiración, aquí ustedes pueden ver las presiones de los alvéolos y el paso pleural, ¿cierto? Tenemos en la parte de la presión alveolar, de la presión dentro de la pleura y del volumen y del aire que se mueve, que se moviliza, ¿no? En la expiración, obviamente la presión alveolar va a disminuir para que el que gane sea el aire que entra, ¿cierto? Se supone que para que el aire entre debe ser mayor que lo que está aquí adentro. Si no, no va a entrar, ¿cierto? Si no, va a ser como inflar una botella, ¿no? Por más que yo le ponga todo el aire posible, la presión del vidrio adentro no va a dejar que se infle la botella de ninguna manera. O sea, hay mucha más presión adentro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en la expiración la presión alveolar tiene que ser muy baja, más baja para que pueda lograr la entrada de esos 350 mililitros que van a ir al proceso de la hematosis después en el ¿verdad? Cuando se produce la expiración, ¿cierto? Para que haya expiración, la presión alveolar también debe aumentar con respecto a la de afuera, ¿cierto? Tiene que vencer la presión de afuera, del exterior, para poder hacer que el aire salga al exterior. Si no, no va a poder salir, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el anobronquial, que no existe, no se puede, ¿de acuerdo? Entonces el paciente, como no tiene la fuerza suficiente, porque tenemos nuestro subbronquial, para que salga todo el aire hacia el exterior, no hay paso para un aire nuevo. Y el paciente, con ese poco de aire, se le acaba el oxígeno que hay en ese poco de aire que cogió y empieza a tener una desesperación de sentir todos los sibilantes característicos y todo eso, ¿no? Recuerden que el asma bronquial no es un tipo obstructivo por secreciones, sino es un tipo obstructivo por edema de la pared, ¿cierto? Por edema de la pared. Un cuadro de una bronquitis aguda, por ejemplo, un cuadro bronquial agudo, yo puedo tener el bronquio así, que es normal, ¿de acuerdo? Eso es normal. Esa es la cantidad de volumen que hay dentro de ese bronquio, ¿cierto? Pero si yo tengo una bronquitis aguda, voy a tener un bronquio normal en estructura, pero lo voy a tener lleno de secreciones, ¿cierto? Lo cual hace que la capacidad dentro del bronquio disminuya.
¿De acuerdo? La capacidad de volumen disminuye. Pero puedo tener este otro tipo, obstructivo, ¿cierto? En donde es la pared del bronquio la que se edematiza. Y aunque no haya ninguna flema, vamos a ponerlo más o menos del mismo tamaño para que no se vea tan diferente. El volumen, si bien es cierto, es similar, pero la causa no es la misma. ¿Cierto? La causa no es la misma. Yo, en este caso, lo que debo hacer es tratar de sacar esa flema, ¿no? Con mucolíticos, por ejemplo, cisteína, con bromexina o efedrina, con medicamentos que puedan fluidificar. No. La nebulización, si es con solución hipertónica, sí. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la nebulización se hace con broncodilatadores. ¿El bronquio está contraído? ¿Para qué quieres un broncodilatador si el bronquio está dilatado? No lo necesitas, ¿no? Necesitas más bien simplemente algo que fluidifique la secreción, ¿no? Y la puedas hacer que salga, y pueda hacer que salga más fácilmente. Pero en este caso, en que el bronquio sí está edematizado, sí está contraído, ahí sí va a hacer necesitar un broncodilatador, ¿no? Como por ejemplo el salbutamol, el clenbuterol, el albuterol. ¿Ese es para el caso del paciente con asma que dijo? ¿Ah? Para el caso del paciente con asma que Por ejemplo, este es un paciente asmático, es un paciente con una bronquitis. ya en la casa el... Pero los dos tienen la misma dificultad de paso de aire, ¿cierto? Los dos tienen casi la misma sintomatología. Pero hay que saber entenderlo, hay que saber diagnosticarlo. Yo aquí voy a encontrar sibilantes en cantidad. Aquí también yo puedo encontrar sibilantes en cantidad, pero yo también voy a encontrar roncantes tipo velcro. ¿De acuerdo? Roncantes tipo velcro, que es el movimiento que hace el aire sobre agua o sobre secreción para que me dé una particularidad. Pero eso ya lo vamos a ver en semiología. Pero es importante conocer todo esto para que en semiología, cuando vean los créditos, los roncantes, los crepitantes, los sibilantes, los otros anfóteros no van a tener ustedes ningún problema con la problema. Pero ambos son obstructivos. Ambos son obstructivos. ¿De acuerdo? Y para no avanzar tanto esto, porque esto es un poquito más largo, nos vamos a quedar ahí. Escuchen, el día viernes terminamos respiratorio. ¿Ya? No se preocupen. El viernes terminamos respiratorio. Hacemos la parte que nos falta de mecánica, porque todavía nos falta, miren, nos falta la mecánica de la respiración y nos falta sobre todo eso. Los volúmenes circulantes, respiratoria y las capacidades. Yo lo tengo explicadito y como para el examen. ¿Verdad? ¿No? Por ejemplo, te puedo decir, la capacidad de un paciente respiratoria es tanto, la capacidad residual es tanto, el volumen de circulante es tanto, ¿cuánto sería su volumen de reserva respiratoria? Ya más o menos. Entonces, hay que tener en cuenta todo ello. Y vamos a ver, esto es mecánica respiratoria, pero falta todavía la parte del intercambio gaseoso, ¿no? La ley de Fick, la ley de Dalton, la ley de las presiones parciales de cada gas que hay, ¿cierto? Eso lo vamos a ver el día viernes. El otro martes estamos tomando, y voy a avanzar también con algo de con algo de deporte. En realidad no hay mucho ahí que hablar, pero hacemos algo de deporte. Y lo que podemos hacer ahí es lo siguiente, chicos. El día martes vamos a tener nuestro examen teórico y práctico de esta parte. Pero nos faltaría un examen. Ese mismo día yo les voy a tomar un práctico de esta manera. Primero les voy a pedir que tomen presiones arteriales. Luego, tienen que saber tomar presiones arteriales. ¿Por qué? Porque recuerden que es fisiología del deporte. Tiene que ver tanto la parte cardiovascular como la parte respiratoria. Pero también lo voy a hacer, por ejemplo, se me ocurre que la ponga a correr a Giré un rato ahí en la elíptica, y al rato de esos 2 minutos, 3 minutos que la hago correr, le digo, Sofía, toma la presión. A ver cuánto me... Si la toma bien.
18. Perfecto. Si la toma bien, 20. perfecto, está bien, pero no solamente que la tome bien, que haga la técnica adecuada, doctor. Lo he dicho. No va a ser médico, no va a ser técnica, ni enfermera, ni otra profesión. Todos tenemos jornada de presión como médico. ¿De acuerdo? Y ahí ya tenemos las dos notas que faltan. Y si lo hace La como tercera médico, todo bien. y la cuarta. ¿Sí? Tiene para aprovechar esas notas, pero dijo, la nota, la cuarta, tiene para aprovecharla porque ¿Qué? se suman las otras tres, suponte que saquen 18, 17, se suman a las ¿De otras tres verdad? semanas. Claro, pues esto para qué. Y si lo hace bien. Ah, si se la hace bien, excelente, pues. Solo esta nueva persona arterial. ¿De verdad pone 20? Mentiroso. Yo he puesto 20. Dale, Sandra, Sí, pues. tu momento, tu Ha momento. llegado mi oportunidad. Ah, ya. Solo esta nueva persona arterial. Solo esta nueva persona arterial.